Así como para mitigar los efectos de la sequía que sufren los campos españoles. Se sienten abandonados y esto es solo el aperitivo de la gran marcha que tendrá lugar el domingo, también en la capital. ¿Pero qué reclaman exactamente los agricultores y los ganaderos? Tú estás con ellos, Dani Mateos, muy buenos días. Buenos días, Madrid. Y hoy nos hemos venido para conocer de primera mano cuáles son los problemas que tienen, en este caso, los ganaderos. Nos hemos venido a la granja de Javier. Él tiene 600 ovejas y para que os hagáis una idea, solo un dato, nos decía que el camión de pienso hace unos meses le costaba 3.000 euros, esos 12.000 kilos para un mes, y ahora está pagando, buenos días, Javier, 4.500 euros. Sí, efectivamente. O sea, la subida ha sido espectacular. O sea, ya se venía anunciando esta subida desde septiembre, que iban subiendo, y ahora a partir del agravante de la guerra de Ucrania, así esto está volviéndose insostenible. Es decir, algo que no sabemos por dónde agarrarlo. Es decir, no hay manera. Es decir, es algo que se te escapa de la mente, que una cosa tan esencial como es la comida se nos encarezca tanto. Y al final, pues quiere decir que las cosas se están haciendo mal. Es decir, el que no tengamos alimentos. O sea, porque está bien que no tuviéramos luz, que la luz subía porque dependemos de otros países, el petróleo dependemos de otros países, pero hombre, que ahora no tengamos alimentos para alimentar a la ciudadanía es una cosa, yo estimo, muy grave. Es decir, estamos ante una gran crisis alimentaria. Es decir, hemos pasado de la crisis o de la pobreza energética, vamos a pasar a la pobreza de comer. Es decir, comer va a ser muy caro o imposible. Es decir, yo creo que carne o leche va a estar disparado. Es decir, en cuestión de meses se va a disparar. Mencionabas la luz, claro, pero a vosotros también os ha subido el combustible, está subiendo todos los costes de producción. Esto empezó sobre agosto del año pasado, bueno, sí, de agosto del año pasado empezó un poquito, la luz, el gasoil, el cereal, y ahora ya, es decir, es que ahora ya no hay. Es decir, es que los precios ya están tan disparados porque realmente no hay cereal para abastecer ni a los animales y luego por consiguiente a los ciudadanos. Me decías, esto... No, esto ya no se puede aguantar. Es decir, esto puede ser una cuestión, ahora estamos en una época en la que es la primavera, gracias a Dios han venido unas lluvias y podemos tirar 3 meses en los que los costes, al poderla sacar al campo, pues hombre, van a disminuir un poquito. Tirando del pasto, claro, pero con la sequía tampoco hay mucho pasto. No, pero bueno, menos mal, estos días ha llovido y parece que esto se empieza por lo menos a recuperar, es un hilo de esperanza. Pero si esto no se nos soluciona en 3 meses, no podemos, es imposible. Los precios. Es decir, evidentemente, pues la alimentación va a subir. Y si ya de por sí está subiendo toda la cesta de la compra, pues es que yo entiendo que tendría que valer por lo menos un 70% más. Desesperación entre los ganaderos y los agricultores que van a salir hoy a la calle, igual que el fin de semana. En este caso, la manifestación está convocada por la organización agraria Unión de Uniones. Van a ir desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura, donde van a leer un manifiesto con sus reivindicaciones, y el domingo vuelven a la calle. El campo se echa a la calle para pedir ayudas, para pedir soluciones ante la grave situación que están atravesando. Gracias, Dani. Son problemas muy parecidos también a los que está sufriendo la industria, la subida del gasóleo, el precio de la electricidad y también de las materias primas con las que trabajan están asfixiando a las empresas, por ejemplo, la industria siderúrgica. Muchas están parando partes de su producción, algunas parando por completo y algunas, como con la que está Elena Argandoña, de momento lo están estudiando, tratando de aguantar como pueden. Elena Argandoña, buenos días. Vuestras materias primas con las que trabajáis. Las principales son el zinc y el níquel. ¿Y qué precio tienen en el mercado y qué precio tenían? Ahora mismo nosotros estamos comprando, en el caso de níquel lo estamos comprando a 50, 50 y tantos. Ha habido veces que se ha puesto a 140 y lo estamos comprando a 18, 20 euros. Una barbaridad. Una barbaridad. Y a eso se le suma, por partes, como decíamos, el gasoil, que no para de subir el precio de la Claro, gasolina. el gasoil, que tenemos el transporte para nuestros clientes y igual nos afecta muchísimo porque es en el reparto. Tenemos unos precios ya cerrados y esto nos afecta mucho porque no podemos estar negociando constantemente con los clientes. Nosotros hablamos con ellos, pero es muy difícil, eso lo tenemos que asumir nosotros. ¿Habéis tenido que encarecer precios? No lo hemos planteado todavía, pero vamos. ¿Cuáles son las materias primas, la cuadratura?